Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la sazón agridulce que nos dejó la estrategia de paz total del gobierno en el año que está acabando. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 16 de diciembre. A partir de esta semana comenzamos a cerrar la temporada 2024 de Huevos y revisitamos las noticias clave de este año. Una de ellas fue la evolución de la estrategia de paz total del gobierno, que buscaba que todos los grupos armados negociaran al mismo tiempo con el Estado. En este momento hay 9 procesos. La mesa con el ELN está estancada. No hay camino legal claro con las bandas criminales de Buenaventura, de Medellín y de Quibdó. Están instaladas las mesas con las disidencias EMC y Segunda Marquetalia, aunque a esas dos les salieron sus propias disidencias, y hay una fase exploratoria con los Pachenca y el Clan del Golfo. La única que tiene visos de avanzar es la que hay con otra disidencia que le salió al ELN en Nariño. ¿Será eso suficiente? Pues hoy hablamos de cómo evolucionó la negociación en 2024 y lo que viene para el siguiente año. Juanita Vélez es investigadora y varias veces ha pasado por Huevos este año. La pueden escuchar ahora más en Disidencias por Dentro, un podcast que ya hizo sobre cómo se armaron los grupos que ahora tienen en jaque la apuesta de paz total. Gracias por volver por acá. Tati, gracias siempre por la invitación. Yo feliz de venir. ¿Qué balance haces de la estrategia que este año implementó el gobierno de regionalizar las negociaciones y también como de hacerlas más específicas con ciertos grupos armados? Bueno, pues yo creo que esa es una apuesta que responde a un afán de tiempo, porque a este gobierno le queda prácticamente menos de 1 año y medio si tenemos además en cuenta que el año entrante es preelectoral. Sí. Y el balance hasta ahora pues es un poco agridulce, por decirlo menos, con Comuneros del Sur, que es la única mesa local con una disidencia del ELN con quien hay algunos avances. Es muy difícil que se logre un acuerdo el año entrante o cuando termine el gobierno Petro. Con la mesa del MC en Calarcá, pues tuvimos la entrevista del espectador de Calarcá la semana pasada, hace unos días, donde dice que no van a dejar las armas con este gobierno, lo cual también indica que esta apuesta por regionalizar las mesas y por ir más a lo local no va a llevar a acuerdos durante el gobierno de Gustavo Petro. Es como lo que más se avisora. Y en ese sentido, pues yo creo que hay bastante discusión en la opinión pública sobre la intención que en algún punto tuvo el gobierno de tratar de fragmentar a los grupos para lograr unas paces más locales. Y pese a esos intentos, lo que estamos viendo es que no se van a lograr esas paces locales durante el gobierno Petro. Tal vez la apuesta más nacional sigue siendo con el ELN. Ellos ya dijeron que no habrá una firma de paz durante este gobierno y hay serios indicios de que esta guerrilla vetó el papel de Oti Patiño, el comisionado de paz, que es lo máximo entonces en este escenario que se puede lograr en el próximo año y medio. Yo creo que no solo con el ELN, sino en general con todas las mesas, el gobierno debería apostarle a llegar a un punto de no retorno en las mesas. ¿A qué me refiero? A que sea muy costoso para un próximo gobierno, sea el que sea que llegue, tumbar las mesas o apostarle simplemente a una carta militar, sino que las mesas ya estén en un punto o que ya lleguen a unos acuerdos puntuales que hagan muy difícil o muy costoso para un próximo gobierno echar para atrás. ¿Y cómo sería ese punto de no retorno? Yo creo que podría ser negociar de pronto temas como la participación de las víctimas más puntualmente, o en el caso de la mesa con el EMC, si se llega a un acuerdo concreto sobre parar la deforestación, concreto, pues eso puede llevar a una irreversibilidad. Con el ELN, si se concreta más la participación de la sociedad civil, que está muy amplia, y si la lista del Niño Dios, que es la agenda de negociación, se acota más, pues podríamos llegar a un punto en el que sea más costoso. Pero si las mesas se siguen viendo con agendas tan amplias y esta apuesta por lo local que intentó hacer Oti Patiño no se traduce en acuerdos un poco más concretos o que se avisoran en un mediano plazo, pues para un próximo gobierno puede ser de pronto más fácil levantarlas. En las próximas semanas veremos la llegada de nuevos actores al escenario internacional. Por un lado, Donald Trump, que se posesiona a finales de mes, y si nada cambia, Nicolás Maduro, que si nada cambia también se posesiona este 10 de enero. ¿Cómo lees que va a ser ese papel internacional, un Maduro y un Trump recargados en el poder con unas agendas tan diferentes, pero que siguen siendo transversales para el gobierno de Colombia? Pues si lo analizamos desde la lógica de la paz total,
todo lo que pase con Maduro el año entrante va a ser definitivo, sobre todo con dos grupos específicamente, con el ELN, obviamente, que sabemos que tiene pues bastante incidencia en Venezuela, pero también la fragmentada Segunda Marquetalia, que también tiene pues un centro logístico y bastante incidencia allá. Lo que pase con Maduro en términos de si se queda o no, si se logra algo frente a esta dictadura, va a generar claras consecuencias para la paz total. Si Maduro se queda, pues de pronto puede haber un poco más de oxígeno para esta paz total con estos dos grupos, pero yo creo que ahí es donde entra también el factor Trump y la presión que puede jugar Estados Unidos en la salida de Maduro, que hasta ahora ha sido pues un poco ineficiente, pero Trump puede ser incluso más agresivo presionando eso, y eso va a poner a Petro en una posición muy difícil frente a las negociaciones con estos grupos. Volviendo a Petro y lo que le queda de aquí en adelante, ¿cuál crees que puede comenzar a delinearse como el legado de Gustavo Petro en términos de conflicto y paz? Pues a ver, yo creo que este gobierno intentó en su inicio lograr la unificación de grupos, y eso lo vimos con el comisionado Danilo Rueda. Hubo unos intentos de unir este archipiélago que son las disidencias bajo el EMC, hubo intentos de que la Segunda Marquetalia también se volviera una cosa más cohesionada. Llega Oti Patiño y la apuesta cambia a un tema de fragmentación de los grupos y paz local, ¿no? Y lo que vemos es pues una fragmentación de los grupos. La Segunda Marquetalia está partida, el MC está partido. Y pues el ELN también se partió con otra disidencia. En este sentido, yo creo que pues es un legado bastante agridulce y pobre, porque al final pues Petro prometió cuando llegó al poder que en 3 meses firmaba la paz con el ELN. Y no la va a firmar ni siquiera con una disidencia del ELN, muy probablemente. Y con el resto de grupos creo que pues lo que queda es una fragmentación que va a significar más incertidumbre para la población civil. Pueden aumentar los riesgos de seguridad, las disputas y los enfrentamientos entre estos grupos, de manera que pues no veo que se vaya a dar una paz total, que era la promesa de gobierno de Petro. Finalmente, como sabes, tal vez los que nos escuchan no lo saben tanto, pero a final de año en La Silla Vacía hacemos una polla para ver qué va a pasar el próximo año. Y una de las preguntas seguramente que entrará en esta polla va a ser con una respuesta de sí o no. ¿Habrá alguna gran desmovilización importante en 2025? No. Juanita, gracias por volver por acá. Disidencias por Dentro ya está al aire en todas las plataformas. Vayan y escúchenlo en vacaciones. Muchas gracias por la invitación y un abrazo para todos. Hoy cierran las sesiones ordinarias del Congreso y de una entramos a sesiones extraordinarias. Toda esta movida estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.